6 billones de pesos de los recursos públicos de la salud fueron desviados. Acaba de confirmarlo la Contraloría General de la Nación. La Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación. Y no fue durante el gobierno de Gustavo Petro. Ocurrió en el 2020 durante el gobierno de Iván Duque. El desfalco lo perpetraron 24 EPS. ¿Han escuchado a las EPS decir que la plata de la UPC no les alcanza? Pues la plata que desviaron la sacaron del rubro de la UPC. Desvían los recursos públicos de la salud y luego dicen que no les alcanza. Cínicos. ¿En qué se gastaron las 24 EPS involucradas los más de 6 billones de pesos? Según la Contraloría, pagaron deudas viejas para las que ya se les había girado recursos y se supone que deberían estar pagas. Pagaron abonos a viajes, pagaron clases de yoga y pilates, servicios de propaganda. ¿Dónde estaban los ministros de Iván Duque mientras ese desfalco estaba ocurriendo? Mismos ministros que hoy pretenden dar cátedra de cómo cuidar los recursos públicos. Ese desfalco es de la magnitud de Reficar. Fiscalía y Procuraduría tienen que ir detrás de los funcionarios que lo ejecutaron. Muchos de ellos, o coincidencia, actuales opositores a la reforma a la salud. Por eso no quieren la reforma ni la intervención de las EPS. Se les acaba el chorro de la corrupción. Estructural. Carolina, por favor, coméntenos a profundidad qué otras modalidades y destinos irregulares ve usted en el desvío y en estos hallazgos por 6 billones de pesos en 24 EPS y a dónde finalmente fueron parte de esos recursos. Bueno, estos hallazgos tienen que ver, acá hay un problema muy grave y es la integración vertical. Es que se legalizó en Colombia que un EPS, que es un vehículo de captura de billonarios recursos públicos, puede tener como propiedad clínicas y proveedores. Entonces yo privilegio el pago a mí mismo y como no hay regulación de precios, yo me pago lo que yo quiera. Pero además los recursos que entregamos los colombianos para que anualmente se financie la salud son para pagar los costos de salud ese año. No deudas viejas de las EPS, que son deudas privadas. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sido claras que las deudas que adquieren las EPS con clínicas y hospitales son deudas privadas. Entonces se encontró, por ejemplo, que con recursos de la pandemia se financiaron deudas de hace 15 años que ya inclusive habían precluido, pero como esto lo manejan como plata bolsillo. Y ahora, miren, aquí hay una cosa muy lamentable. Los colombianos entregamos 41 billones de pesos para cubrir la pandemia. Se cerraron la mitad de los servicios en el confinamiento. Si esa plata no se usó para la salud de la pandemia, tenían que haberlo devuelto al ADRES, no utilizarla para sus propias deudas, porque aparte de eso, el pueblo colombiano hoy está pagando intereses muy altos de préstamos internacionales, de deuda externa que hizo el presidente Iván Duque para la cobertura de la pandemia. Lo pagamos con intereses muy altos. Entonces, si esa plata no la utilizaron, tenían que devolverla. Ahí habían más de 600.000 millones de pesos de presupuestos máximos, que son unos recursos adicionales, que se quejan ellos que son insuficientes, que no se les pagan, pues les sobró y nunca lo devolvieron, mientras que los colombianos seguimos pagando los intereses de esa pandemia que nos cobró la vida de más de 170.000 ciudadanos en este país. Por eso es inaceptable lo que hicieron. Y lo que estamos pidiendo es que esto se lleve a las últimas consecuencias. Ya la Contraloría, que tiene procesos abiertos de responsabilidad fiscal, aquí no estamos hablando de nada preliminar, ya está en firme el proceso de responsabilidad fiscal, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se individualice las responsabilidades. A la Procuraduría General de la Nación, que yo tengo dudas que ejerce alguna actuación sobre este tema, pero aquí también están las supersociedades, que puede levantar el velo corporativo para mirar qué fue lo que pasó con estos recursos de los colombianos que no tenían por qué ir a enriquecer ni a volver multimillonarias a personas a costa de la vida de los colombianos. Esto ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento, 300.000 muertes evitables en Colombia durante una década, más de 2.200.000 quejas por inatención, 20 millones de colombianos que calculamos no acceden de manera expedita al sistema de salud. Es un exabrupto cuando los colombianos hemos entregado esta plata, confiamos en estos particulares
que hoy están presuntamente denunciados por defraudar al Estado. Además, esto ya se había dado con Salucop. El país está en mora de una reforma. No puede seguirse manejando de manera privada, opaca, recursos de la vida de los colombianos. El gran resumen de este tema es que la Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación o, mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020 y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y el destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020. Asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y las variaciones al patrimonio. La nueva EPS habría destinado recursos de la salud para el pago de honorarios de su junta directiva, anticipos de viajes, clases de yoga, bonos de regalos y deudas de la entidad Omaira. Vilma, los hallazgos los hizo la Contraloría General de la Nación y corresponden al periodo del año 2020. Gilberto Valencia, muy buenas noches. ¿Qué otras EPS presentan inconsistencias en sus gastos y de qué cuantía estamos hablando? Buenas noches, compañeras y televidentes. Pues la Contraloría General de la República hizo hallazgos fiscales por más de 9 billones de pesos de presupuestos que debían estar destinados a la atención en salud de los colombianos. Sin embargo, debido a que el gobierno del momento había girado más de 40 billones para la atención del coronavirus, este excedente fue destinado por algunas EPS para pagar sus deudas de más de 10 años e inclusive sus gastos sociales. El ente de control fiscal inició 37 procesos de responsabilidad fiscal basándose en los estados financieros de 24 aseguradoras en las que identificaron excedentes operacionales por valor de 6,81 billones de pesos para el año 2020. En esa vigencia tan solo la nueva EPS accedió a créditos bancarios por un total de 3,9 billones de pesos. De los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros. Según la Contraloría General de la República, varias EPS destinaron una millonaria suma de dinero a pagos de deudas anteriores a 2020. Sin embargo, para el Contralor General, Carlos Rodríguez, se presentó una falencia porque la destinación de esos recursos debía ser para pagos del mismo año y el aseguramiento de los afiliados al Sistema General de Seguridad en Salud. Es importante recordar que debido a la emergencia social, económica y ecológica, el gobierno nacional aprobó recursos por el orden de 41 billones de pesos para cubrir los costos de la pandemia, gran parte de los cuales se destinaron al pago de pruebas, de vacunas, atenciones en salud mediante las llamadas canastas COVID, lo que evitó que se utilizaran recursos de la UPC y de los presupuestos máximos para costear atenciones o servicios para enfermos de COVID-19. Durante la pandemia, los servicios hospitalarios disminuyeron por darle prioridad a infectados por el virus del COVID-19, lo que generó excedentes que, en concepto de la Contraloría, debían retornar al sistema de salud, por lo que consideran que hubo una indebida apropiación de un recurso público y parafiscal, pues no se podía usar para pagar deudas privadas de vigencias expiradas. ¿De qué esos 5.3 billones de pesos? De la diferencia entre lo facturado por servicios versus lo pagado. Como es el caso de la nueva EPS, en la que evidenciamos pagos sin soportes
por un valor superior a los 2 billones de pesos. Y en la EPS Famisanar por 643.000 millones de pesos. La exministra de Salud Carolina Corcho fue más allá y aseguró que en los hallazgos preliminares por presunta defraudación de 9.3 billones de pesos en el año 2020, el Congreso de la República tiene responsabilidad, por lo que urge reformar de manera estructural el actual sistema de salud para que estos hechos no vuelvan a presentarse. Para ella, los recursos públicos de la salud no pueden continuar en manos de privados y utilizados para el favorecimiento de intereses particulares.